En la madrugada del 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la mañana con 40 segundos, el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Chernóbil, Ucrania soviética, dejó de existir tal como había sido construido. No hubo una sola explosión. Hubo dos. La primera destrozó la tapa de acero y concreto que sellaba el núcleo del reactor, una estructura que pesaba 1000 toneladas. La segunda dispersó el contenido radiactivo del núcleo hacia la atmósfera, lanzando material nuclear a una altura de varios kilómetros. En los segundos que siguieron, 35 años de fe soviética en la invulnerabilidad de su tecnología nuclear se convirtieron en humo, en fuego, en ceniza radiactiva que comenzó a caer silenciosamente sobre bosques, ríos, ciudades y personas que dormían sin saber nada. Lo que siguió fue la mayor catástrofe nuclear en la historia de la humanidad. Más de 115.000 personas fueron evacuadas. Una zona de exclusión de 30 kilómetros fue establecida alrededor de la planta y sigue activa hasta hoy. Estimaciones independientes sugieren que entre 4.000 y 93.000 personas murieron a consecuencia directa o indirecta de la radiación a lo largo de las décadas posteriores. La ciudad de Pripyat, una ciudad moderna construida específicamente para albergar a los trabajadores de la planta, fue abandonada en menos de 48 horas. Sus 50.000 habitantes salieron pensando que regresarían en 3 días. Nunca volvieron. Pero esta no es simplemente la historia de una explosión. Es la historia de las decisiones, las mentiras, los sistemas y los seres humanos que la hicieron posible. Es la historia de quien sabía qué, cuando lo sabía, y qué eligió hacer con esa información. Y lo que revelan los documentos desclasificados, los testimonios de sobrevivientes, los informes de ingenieros y las investigaciones posteriores al colapso soviético es considerablemente más oscuro y más complejo que la versión que el mundo recibió durante décadas. Si esta clase de historias te importa, historias que se niegan a simplificar tragedias reales en titulares, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene a continuación cambia por completo la forma en que entiendes lo que pasó esa noche. Para entender Chernóbil, hay que entender la Unión Soviética de mediados de los años 80. No la versión que aparece en los libros de texto occidentales, sino la realidad interna de un sistema que llevaba décadas construyendo su legitimidad sobre una promesa específica, que el socialismo científico podía dominar la naturaleza, la tecnología y el futuro de maneras que el capitalismo nunca podría igualar. La energía nuclear era, dentro de esa narrativa, el símbolo más poderoso de esa promesa. Los reactores soviéticos no eran simplemente infraestructura. Eran monumentos ideológicos. Eran la prueba viviente de que el modelo soviético funcionaba. El reactor RBMK-1000, el tipo de reactor que operaba en Chernóbil, era un diseño exclusivamente soviético. No existía en ningún otro lugar del mundo. Y esta exclusividad no era accidental. Los ingenieros soviéticos habían rechazado conscientemente los modelos de reactores de agua a presión utilizados en Occidente, en parte por razones técnicas, pero también por razones que tenían más que ver con el orgullo nacional que con la física. El RBMK podía producir grandes cantidades de energía con materiales que no requerían el proceso de enriquecimiento sofisticado que los reactores occidentales necesitaban. Era más barato de construir. Era más fácil de refabricar dentro de la cadena de producción soviética. Y sus defensores dentro del establecimiento nuclear lo presentaban como una demostración de la superioridad técnica soviética. Lo que esos mismos defensores sabían, y que durante años mantuvieron fuera del conocimiento público e incluso de los operadores de las plantas, era algo que cambiaría todo lo que vendría después. El Orbianka tenía un defecto de diseño fundamental. Un defecto que los físicos nucleares que habían trabajado en su desarrollo conocían y habían documentado internamente. Se llamaba el coeficiente de vacío positivo, y lo que significaba en términos prácticos era esto: bajo ciertas condiciones específicas de baja potencia, si el agua refrigerante dentro del reactor comenzaba a vaporizarse y a formar burbujas, la reacción nuclear no se ralentizaba, como habría ocurrido en un reactor de diseño occidental. Se aceleraba. La física del RBMK en esas condiciones era, en esencia, inestable. El reactor tenía una tendencia inherente, bajo circunstancias específicas, a escapar del control de quienes lo operaban. Informes internos del organismo nuclear soviético, el Ministerio de Energía Atómica, conocido como Minresmas, documentaron esta característica desde los primeros años de operación de los reactores RBMK. Ingenieros dentro del sistema habían planteado preocupaciones. Algunos habían redactado memorandos.
Pero el sistema soviético no estaba estructurado para que las malas noticias sobre tecnología estratégica llegaran a la superficie. Estaba estructurado exactamente para lo contrario. Las carreras se construían reportando éxitos. Se destruían reportando problemas. Y en un sistema donde el reactor nuclear era un símbolo de triunfo ideológico, admitir un defecto de diseño fundamental no era simplemente un problema técnico. Era potencialmente un acto de traición. Años después del accidente, ingenieros soviéticos que habían sobrevivido al colapso de la URSS confirmarían en entrevistas que el conocimiento de la inestabilidad del RBMK a baja potencia era conocido dentro de los círculos técnicos relevantes, que no era un secreto para todos. Era un secreto para los que necesitaban saberlo para tomar decisiones informadas. Para los operadores de las plantas. Para los que realmente encendían y apagaban los reactores cada día. Dale like a este video ahora mismo, porque la cadena de decisiones que llevó a la noche del 26 de abril se vuelve mucho más oscura a partir de aquí. La central nuclear de Chernóbil llevaba el nombre oficial de Vladimir Ilich Lenin, y no era una instalación menor dentro del sistema energético soviético. Era una de las más grandes del país, y sus 4 reactores, con 2 más en construcción al momento del accidente, representaban una inversión enorme, tanto económica como simbólicamente. La ciudad de Pripyat, construida a menos de 3 kilómetros de la planta, era una ciudad relativamente moderna para los estándares soviéticos. Tenía apartamentos luminosos, escuelas bien equipadas, una sala de cine, un parque de atracciones cuya noria jamás llegó a operar antes de que todo fuera abandonado. Los trabajadores de la planta y sus familias vivían con una sensación, inculcada sistemáticamente, de que operaban el sistema más seguro del mundo. El director de la planta en el momento del accidente era Viktor Bryukhanov. Era un hombre que había ascendido dentro del sistema soviético de la manera típica de quienes tenían éxito en ese sistema, siendo eficiente, siendo complaciente con sus superiores, reportando los números que sus superiores querían ver. Hay testimonios de personas que trabajaron bajo sus órdenes que lo describen como un administrador capaz pero profundamente condicionado por la lógica del sistema en el que operaba. Un hombre para quien la presión de cumplir con los plazos de producción y los objetivos del plan quinquenal era, en la práctica cotidiana, más inmediata y más real que los riesgos abstractos que los manuales técnicos describían. El ingeniero jefe de la planta era Nikolai Fomin. El ingeniero jefe adjunto de turno aquella noche era Anatoly Dyatlov, y es aquí donde la historia se vuelve más complicada, más humana, y en algunos sentidos más perturbadora de lo que la narrativa simplificada sugiere. Dyatlov ha sido, durante décadas, el villano más conveniente del relato de Chernóbil. La serie de HBO producida en 2019, extraordinariamente bien realizada, lo presenta como un hombre arrogante, abusivo y criminalmente negligente, que presionó a sus subordinados para continuar una prueba peligrosa ignorando las advertencias que recibía en tiempo real. Esta representación está basada en testimonios reales. Dyatlov era, por todas las cuentas disponibles, un hombre difícil. Sus subordinados lo temían. Su estilo de liderazgo era autoritario de maneras que iban más allá de lo que la cultura soviética, que no era precisamente horizontal, consideraba normal. Hubo testigos que afirmaron que esa noche amenazó con consecuencias disciplinarias a los operadores que dudaron en continuar con la prueba. Pero la pregunta más importante, la pregunta que la versión simplificada evita deliberadamente, no es si Dyatlov era un mal jefe. Es si Dyatlov tenía acceso a la información que le habría permitido entender realmente lo que estaba haciendo. La prueba que se estaba realizando la noche del 26 de abril de 1986 no era improvisada. Era, al menos en su concepción original, un experimento de seguridad legítimo. La idea era verificar si las turbinas de vapor del reactor, mientras perdían potencia gradualmente durante un apagado, podían generar suficiente electricidad para alimentar las bombas de refrigeración de emergencia durante los 40 segundos que tardarían los generadores diésel de respaldo en arrancar. Era una brecha de seguridad real que los ingenieros de la planta querían resolver. La prueba había sido planeada, programada y reprogramada varias veces durante los años anteriores. Ya se había intentado en 1982, en 1984 y en 1985, sin resultados concluyentes. La prueba de 1986 fue programada para el turno diurno del 25 de abril, cuando el personal más experimentado estaría disponible. Pero ese día, el operador de la red eléctrica regional solicitó que se mantuviera el reactor en operación durante varias horas adicionales para suplir la demanda de la tarde. La prueba fue retrasada.
Cuando finalmente comenzó a reducirse la potencia del reactor para iniciar el experimento, ya era bien entrada la noche, y el turno de noche, un equipo menos experimentado, que no había participado en la preparación de la prueba, estaba a cargo de las instalaciones. Durante la reducción de potencia, un operador cometió un error que llevó la potencia del reactor a niveles casi nulos, peligrosamente cerca del apagado completo. El reactor había acumulado xenón 135, un producto de la fisión nuclear que absorbe neutrones e inhibe la reacción en cadena, un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Recuperar el reactor en esas condiciones era técnicamente difícil y, según los procedimientos estándar establecidos, debería haber resultado en el abandono de la prueba y el inicio de un apagado controlado durante al menos 24 horas para que el xenón se disipara. Dyatlov ordenó continuar. Los operadores tardaron en estabilizar el reactor a un nivel de potencia muy por debajo del mínimo especificado en el protocolo de la prueba. Y en ese punto, con el reactor operando en condiciones de baja potencia altamente inestables, exactamente las condiciones en las que el coeficiente de vacío positivo del RBMK creaba un riesgo severo, comenzaron el experimento. Comparte este video con alguien que crea que ya conoce la historia de Chernóbil. Porque lo que viene a continuación desmonta décadas de narrativa oficial. Lo que ocurrió en los segundos que precedieron a la explosión fue, en términos físicos, la realización exacta de lo que el defecto de diseño del RBMK hacía posible. Cuando los operadores cerraron las válvulas de vapor para iniciar la prueba, la potencia del reactor comenzó a incrementarse. El operador Leonid Toptunov intentó insertar las barras de control para detener la reacción. Dyatlov dio la orden de presionar el botón AS5, el interruptor de emergencia que debería insertar todas las barras de control simultáneamente y detener el reactor. Aquí está el segundo defecto de diseño del RBMK que los operadores no conocían. Las barras de control del reactor, en su extremo inferior, estaban hechas de grafito, un moderador neutrónico, no un absorbente. Esto significaba que en el momento en que las barras comenzaban a insertarse en el núcleo del reactor, antes de que los absorbentes de neutrones de la parte media de las barras llegaran a su posición, los extremos de grafito producían momentáneamente un aumento en la reactividad. En un reactor que ya estaba en condiciones de alta inestabilidad, este efecto, conocido como efecto de punta positiva, añadía combustible a un incendio que ya estaba fuera de control. En los 4 segundos que siguieron a la presión de las 5, la potencia del reactor se disparó a un nivel estimado de 10 veces su capacidad máxima de diseño. En la sala de control, los indicadores simplemente dejaron de funcionar. Algunos operadores han descrito haber visto los instrumentos ir a sus límites máximos y luego quedarse inmóviles, como si la realidad hubiera excedido la capacidad de medición de los aparatos. Después vinieron las explosiones. El ingeniero Alexander Akimov, jefe del turno de noche, permaneció en la planta durante horas después de la explosión coordinando esfuerzos de emergencia, convencido de que el reactor aún estaba intacto y que la situación podía ser controlada. Murió de síndrome de radiación aguda el 11 de mayo de 1986. Tenía 33 años. Dyatlov también recibió una dosis masiva de radiación esa noche. Sobrevivió, fue juzgado y condenado, pero murió en 1995 de insuficiencia cardíaca, en parte atribuida a los efectos de la radiación recibida. La reacción inicial del Estado soviético ante la catástrofe es, en sí misma, una de las partes más oscuras de toda la historia. Y es la parte donde la responsabilidad deja de ser individual y se convierte en institucional, en sistémica, en deliberada. En las primeras horas después de las explosiones, los niveles de radiación en el sitio eran tan altos que los dosímetros disponibles, los instrumentos para medir la radiación, se salían de escala. Los que marcaban hasta 3.6 Roentgens por hora quedaban en su máximo. Algunos testimonios posteriores de personas que estuvieron en el lugar esa noche indican que hubo dosímetros que podían medir niveles más altos, de hasta 200 Roentgens por hora, que fueron deliberadamente dejados guardados porque mostrar esos números habría obligado a tomar medidas que los responsables no estaban preparados para tomar. El número 3.6 Roentgens por hora, que seguía siendo potencialmente letal en exposición prolongada, pero que sonaba manejable, se convirtió en el número oficial de esa primera noche. Víctor Bryukhanov envió a Moscú, en las horas que siguieron a la explosión, un informe que describía la situación como seria pero controlable. El informe no mencionaba que el núcleo del reactor había sido destruido. No mencionaba que el material radiactivo estaba siendo dispersado libremente a la atmósfera.
Era el tipo de informe que un hombre que había pasado su carrera aprendiendo a no dar malas noticias enviaba cuando se encontraba frente a la peor noticia posible. Las autoridades en Moscú que recibieron el informe tenían sus propias razones para creer lo que querían creer. La reunión del Politburó que se celebró la mañana del 26 de abril recibió información tranquilizadora. Los primeros funcionarios enviados al sitio llegaron sin dosímetros personales adecuados. El primer ministro soviético Nikolai Ryzhkov describió años después en sus memorias el proceso de descubrir, gradualmente, que la situación era vastamente peor de lo que cualquier informe oficial había admitido hasta ese momento, y la combinación de horror y furia con la que esa comprensión fue llegando. Pripyat no fue evacuada durante las primeras 36 horas después de la explosión. Sus 50.000 habitantes pasaron ese tiempo sin información oficial sobre lo que había ocurrido, respirando aire contaminado, dejando a sus hijos jugar en las calles y en los patios de los colegios. Cuando finalmente llegó la evacuación, el 27 de abril, a la tarde, se les dijo que sería temporal. Que regresarían en 3 días. Que podían dejar sus pertenencias porque volverían pronto. Era una mentira deliberada destinada a mantener el orden y evitar el pánico. Los habitantes de Pripyat nunca volvieron a sus hogares. Deja un comentario contándome, ¿cuándo supiste la verdad sobre Chernóbil? ¿Fue antes o después de la serie de HBO? Porque lo que el mundo tardó décadas en entender está apenas comenzando a ser revelado completo. Los liquidadores. Esta es la palabra que el Estado soviético utilizó para describir a los aproximadamente 600.000 hombres que fueron enviados, durante los meses y años que siguieron al accidente, a contener, limpiar y entombar lo que quedaba del reactor número 4. Eran soldados, reservistas militares, mineros, trabajadores de la construcción, bomberos, policías, helicópteros militares. Venían de todas las repúblicas soviéticas. Muchos de ellos no sabían exactamente a qué iban. Muchos recibieron información deliberadamente incompleta sobre los niveles de radiación a los que serían expuestos. Muchos firmaron documentos de confidencialidad que les prohibían hablar sobre su exposición durante años. Los bomberos que llegaron al reactor en los primeros minutos después de la explosión, los hombres del cuartel de bomberos de Pripyat y los enviados desde Chernóbil, no sabían que estaban combatiendo un incendio radiactivo. Sabían que había una emergencia. Sabían que tenían que apagar el fuego en el techo del edificio de turbinas, adyacente al reactor. Subieron al techo sin equipamiento de protección adecuado porque no existía en ese momento un protocolo que contemplara esta situación. Algunos de ellos recogieron fragmentos de grafito del suelo con sus manos enguantadas, sin entender que estaban sosteniendo material del núcleo del reactor. Varios murieron en los días y semanas siguientes de síndrome de radiación aguda en el Hospital Clínico número 6 de Moscú, donde los médicos que los trataban también fueron expuestos. Vasily Ignatenko, uno de los bomberos que murió, dejó una esposa embarazada llamada Lyudmila. La historia de Lyudmila Ignatenko, recogida años después por la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich en su libro de testimonios Voces de Chernóbil, es uno de los documentos más devastadores que existen sobre lo que la catástrofe significó en términos humanos. Lyudmila fue a Moscú a estar con su marido en el hospital. Los médicos le advirtieron que no lo tocara, que él era ahora esencialmente una fuente de radiación. Ella lo tocó de todas formas, todos los días, hasta que murió. Su hijo, nacido poco después, vivió solo 4 horas. Los médicos atribuyeron la muerte del bebé a los efectos de la radiación que Lyudmila había absorbido. Esta es la escala humana de Chernóbil. No números de Roentgens. No gráficas de contaminación. Sino personas que amaban a otras personas y que fueron destruidas por un sistema que les dio información falsa, los expuso a peligros que no podían ver, y luego durante décadas minimizó o negó las consecuencias de lo que les había ocurrido. El proceso judicial que siguió al accidente fue, en la práctica, una continuación del encubrimiento por otros medios. Víctor Bryukhanov, Nikolai Fomin, Anatoly Dyatlov y otros 3 funcionarios fueron juzgados en 1987. El juicio fue celebrado en Chernóbil, en una sala construida provisionalmente dentro de la zona de exclusión, con acceso controlado y prensa seleccionada. Los cargos se enfocaron en las violaciones de las normas de seguridad por parte de los operadores y del personal de la planta. La narrativa oficial del Estado soviético, una narrativa que fue exportada al mundo a través de los canales diplomáticos y científicos de la URSS, era simple y conveniente. El accidente había ocurrido por el error humano de operadores imprudentes que habían violado los procedimientos establecidos.
Lo que esta narrativa hacía deliberadamente era transferir toda la responsabilidad a los individuos más vulnerables del sistema y proteger al sistema mismo. Proteger al Ministerio de Energía Atómica. Proteger a los diseñadores del reactor. Proteger a la institución académica y científica que había respaldado el diseño del RBMK durante décadas. Proteger a los funcionarios del Partido Comunista que habían tomado las decisiones de construcción, de dotación de personal, de gestión de la información. Bryukhanov, Fomin y Dyatlov recibieron condenas de 10 años en campos de trabajo. Fomin sufrió un colapso nervioso en la prisión. Dyatlov argumentó hasta el final de su vida que él tampoco había sido informado del defecto de diseño del RBMK, que había operado según los procedimientos que le habían enseñado, y que el verdadero culpable era el sistema que había producido ese reactor y ocultado sus debilidades. Esta argumentación era, cuando menos parcialmente, verdadera. Valery Legasov era el científico soviético de más alto rango enviado al sitio inmediatamente después del accidente. Era el primer subdirector del Instituto Kurchatov, la institución científica más prestigiosa del establecimiento nuclear soviético. Era, en muchos sentidos, el producto más refinado de ese sistema, brillante, dedicado, profundamente creyente en la ciencia como herramienta de progreso. Lo que vio en Chernóbil lo transformó de maneras que no supo manejar. Suscríbete al canal ahora mismo, porque la historia de Legasov es la historia de un hombre que descubrió la verdad sobre el sistema en el que había pasado toda su vida, y que no pudo sobrevivir a esa verdad. Legasov pasó las semanas iniciales en la zona de exclusión coordinando los esfuerzos de contención. Supervisó el proceso de entombamiento del reactor, la construcción del sarcófago, la enorme estructura de concreto y acero que fue construida en tiempo récord para sellar el reactor destruido. Fue el representante científico soviético en la conferencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena en agosto de 1986, donde presentó durante 5 horas un informe técnico extraordinariamente detallado sobre el accidente. Delegados de todo el mundo que asistieron a esa presentación describieron a un hombre que parecía hablar desde un lugar de convicción profunda y casi desesperada. Lo que Legasov no dijo en Viena, lo que el sistema soviético no le permitió decir, fue la verdad completa sobre el defecto de diseño del RBMK. Describió el coeficiente de vacío positivo. Pero la magnitud del problema, el hecho de que el defecto era conocido desde hacía años y había sido deliberadamente ocultado a los operadores, eso fue omitido del informe oficial. La narrativa de error humano fue sostenida internacionalmente. Al regresar a Moscú, Legasov se convirtió en una figura incómoda para el establishment que una vez lo había celebrado. Intentó en los meses siguientes promover reformas en la seguridad nuclear soviética. Intentó que se reconocieran públicamente las características defectuosas del RBMK. Fue bloqueado sistemáticamente. Fue excluido de comités. Fue marginado de las instituciones donde había construido toda su carrera. Según testimonios de colegas que lo conocieron en ese periodo, Legasov se fue volviendo progresivamente más aislado, más deprimido, más consumido por la contradicción entre lo que sabía y lo que el sistema le permitía decir. El 27 de abril de 1988, exactamente 2 años después de la explosión, Valery Legasov se suicidó en su apartamento de Moscú. Tenía 51 años. Antes de morir, había grabado en casetes una serie de cintas en las que describía, con extraordinario detalle, lo que sabía sobre las causas del accidente y sobre los encubrimientos que habían seguido. Las cintas fueron distribuidas entre colegas de confianza. Semanas después de su muerte, fragmentos de esas grabaciones comenzaron a circular en medios soviéticos que, en el clima de glasnost de Gorbachev, estaban comenzando a publicar cosas que antes habrían sido impensables. Legasov no pudo vivir con lo que sabía. Pero se aseguró de que lo que sabía no muriera con él. Mikhail Gorbachev ha afirmado en múltiples entrevistas a lo largo de los años, incluyendo algunas concedidas décadas después del accidente, que Chernóbil fue uno de los factores determinantes que lo llevaron a acelerar las reformas de glasnost y perestroika. Que ver el funcionamiento real del sistema soviético, su incapacidad para admitir errores, su tendencia estructural a la mentira institucional, su sacrificio de seres humanos en el altar del secreto de Estado, lo convenció de que el sistema no podía ser reformado superficialmente. Que necesitaba una transformación más profunda. Esta afirmación es debatida por historiadores. Algunos señalan que Gorbachev también fue parte del encubrimiento inicial, que su instinto primero también fue proteger la narrativa soviética ante el mundo. Que su transformación fue gradual y no estuvo exenta de las mismas contradicciones que definían al sistema.
Pero lo que es indiscutible es que Chernóbil actuó como una lupa que concentró todas las debilidades estructurales del Estado soviético en un solo evento visible. La ineficiencia económica, el autoritarismo burocrático, el culto al secreto, la brecha entre la retórica oficial y la realidad vivida, la incapacidad de las instituciones para aprender de sus errores, la tendencia a sacrificar a los individuos para proteger a las instituciones, todo estaba allí, en Chernóbil, concentrado en 72 horas que cambiaron la historia. Cuando el periodista bielorruso Alash Adamovich visitó la zona de exclusión en los meses que siguieron al accidente y habló con los liquidadores, con los evacuados, con los médicos que trataban a los enfermos, lo que recogió fue una colección de testimonios que describían no solo un desastre tecnológico sino la revelación de un sistema en estado de descomposición avanzada. Un sistema que había sobrevivido construyendo realidades paralelas, una realidad oficial, presentada al mundo y a sus propios ciudadanos, y una realidad real, conocida por algunos, ocultada por muchos. Hoy, casi 40 años después, la zona de exclusión de Chernóbil existe en una especie de tiempo suspendido. Los edificios de Pripyat se desmoronan lentamente bajo el peso de las plantas que crecen sin control. Los apartamentos donde vivían las familias de los trabajadores están llenos de los objetos que la gente dejó cuando le dijeron que volvería en 3 días, muñecas, álbumes de fotos, libros escolares, zapatos de niño. El parque de atracciones construido para inaugurar días antes del accidente y que nunca abrió sus puertas tiene su noria oxidada visible desde kilómetros de distancia, como un monumento involuntario a la brecha entre la promesa y la realidad. El reactor número 4 está ahora cubierto por una estructura conocida como el nuevo sarcófago, un arco de acero de 112 metros de altura construido por un consorcio internacional y puesto en posición final en 2016. Su construcción costó aproximadamente 1.500 millones de euros y fue financiada por la Unión Europea y otros donantes internacionales. Se espera que sea suficientemente seguro para los próximos 100 años. Lo que hay debajo de él, el material fundido del núcleo del reactor, el material conocido como el corium, que durante las horas posteriores a la explosión se derritió a través del suelo del reactor y se solidificó en formaciones que los trabajadores llamaron la pata del elefante, permanecerá mortalmente radioactivo durante miles de años. Ucrania, desde su independencia en 1991, ha gestionado la zona de exclusión como un sitio de memoria histórica y, en tiempos más recientes, como destino de turismo oscuro. Decenas de miles de visitantes van cada año a caminar por las calles vacías de Pripyat, a fotografiar las salas de control abandonadas, a contemplar la noria que nunca giró. Es una forma extraña y perturbadora de recordar. Pero también es un recordatorio de que los lugares donde ocurren las cosas no desaparecen con las cosas que ocurrieron en ellos. Comparte este video ahora mismo, porque lo que viene a continuación es la respuesta a la pregunta con la que empezamos. Y la respuesta es más incómoda de lo que la mayoría de las narrativas se atreven a admitir. ¿Quién fue realmente el culpable de Chernóbil? Esta es la pregunta que está al centro de toda discusión sobre el accidente, y la respuesta honesta es que la pregunta misma, formulada en singular, es parte del problema. Dyatlov cometió errores esa noche. Sus decisiones durante la prueba, su presión sobre sus subordinados para continuar en condiciones que los operadores más experimentados cuestionaron, contribuyeron directamente a lo que ocurrió. Esto está documentado. Esto es real. Pero Dyatlov operó dentro de un sistema que le había dado información incompleta sobre el reactor que dirigía, que lo había condicionado a priorizar el cumplimiento de plazos por encima de consideraciones de seguridad, y que lo había entrenado en una cultura donde cuestionar hacia arriba era peligroso y retrasar hacia abajo era imperdonable. Los diseñadores del RBMK conocían el defecto del coeficiente de vacío positivo y eligieron no comunicarlo adecuadamente a los operadores. Esta elección, que fue una elección colectiva de una institución, no de un individuo, es central al desastre. Porque si los operadores del reactor número 4 hubieran sabido que su reactor tenía tendencia a volverse inestable a bajas potencias, si hubieran sido entrenados específicamente en ese escenario, la prueba nunca habría continuado del modo en que continuó esa noche. El Ministerio de Energía Atómica sabía. Las personas en posiciones de autoridad dentro del establecimiento nuclear soviético sabían. Y el sistema que todos ellos servían, un sistema construido sobre la premisa de que la tecnología soviética no podía fallar, que admitir fallos era ideológicamente peligroso, que proteger la imagen del Estado era más importante que proteger a las personas que servían al Estado, ese sistema creó exactamente las condiciones necesarias para que Chernóbil ocurriera. No hay un solo culpable. Hay un sistema culpable.
Y los individuos que tomaron las peores decisiones dentro de ese sistema, los que mintieron, los que ocultaron, los que enviaron hombres a morir sin información adecuada, lo hicieron dentro de una estructura que los había formado, que los había recompensado por exactamente ese tipo de comportamiento durante décadas, y que en el momento de la crisis reveló todo lo que siempre había sido. Lo que hace que Chernóbil siga siendo relevante, lo que hace que sea algo más que una tragedia histórica ucraniana o un capítulo en la historia del colapso soviético, es lo que dice sobre los sistemas humanos en general. Sobre lo que ocurre cuando las instituciones construyen culturas donde la verdad incómoda no puede viajar hacia arriba. Donde reportar un problema es más peligroso que ignorarlo. Donde las personas que deberían tener la información para tomar decisiones correctas son sistemáticamente mantenidas en la ignorancia porque esa ignorancia es conveniente para quienes están por encima de ellas. Estas dinámicas no son exclusivas de la Unión Soviética. No son exclusivas del siglo XX. Son reconocibles en organizaciones y en instituciones de todo el mundo, en todo tipo de sistemas políticos y económicos. La diferencia es que en Chernóbil, la consecuencia de esas dinámicas fue una explosión nuclear visible desde el espacio y una zona contaminada que seguirá siendo peligrosa mucho después de que todos los que la crearon hayan muerto. Los liquidadores envejecen. Muchos han muerto, de cánceres, de enfermedades cardiovasculares, de condiciones que los sistemas de salud soviéticos y postsoviéticos nunca registraron con rigor suficiente para que las estadísticas sean definitivas. Los sobrevivientes de Pripyat, los que llevan 40 años viviendo con lo que significa haber sido evacuados en 48 horas y nunca poder volver, siguen dando entrevistas. Sus testimonios, recogidos por Alexievich, por periodistas ucranianos y bielorrusos, por documentalistas de todo el mundo, conforman un archivo humano de dimensiones extraordinarias. Un registro de lo que la mentira institucional le hace a las personas que son sus víctimas más directas. En febrero de 2022, cuando las fuerzas militares rusas invadieron Ucrania y sus columnas de tanques atravesaron la zona de exclusión de Chernóbil para avanzar hacia Kiev, el mundo fue recordado, de la manera más brutal posible, de que los lugares donde ocurren las tragedias no permanecen sellados para siempre en el pasado. Los soldados rusos cavaron trincheras en el suelo contaminado del Bosque Rojo, la zona donde la radiación mató los árboles inmediatamente después del accidente de 1986 y donde los niveles de contaminación en el suelo siguen siendo extraordinariamente altos. Algunos de esos soldados, según informes de organizaciones médicas ucranianas y relatos de personal de la planta que permaneció en el sitio durante la ocupación, habrían comenzado a mostrar síntomas de exposición a la radiación. El sarcófago que cubre el reactor destruido fue sacudido por la actividad militar en sus proximidades. No es posible escapar de Chernóbil. La zona de exclusión no excluye la historia. No excluye la política. No excluye la guerra. Y el material que hay dentro del reactor número 4 no sabe nada de fronteras, de tratados, de ideologías, de los sistemas que los seres humanos construyen y destruyen en el tiempo que dura la civilización. Sigue estando allí. Seguirá estando allí. Valery Legasov murió en 1988 después de grabar la verdad en casetes que distribuyó antes de quitarse la vida. En 1996, el presidente Boris Yeltsin le otorgó póstumamente el título de Héroe de la Federación Rusa. Era el reconocimiento tardío de un hombre que el sistema había destruido por intentar decir la verdad sobre ese mismo sistema. El reconocimiento llegó 8 años después de su muerte, cuando ya no podía significar nada para él. Las familias de los bomberos que murieron en los días que siguieron al accidente han luchado durante décadas para que se reconozcan legalmente las condiciones bajo las cuales sus seres queridos fueron expuestos a la radiación. Para que se reconozca que no fue accidente sino negligencia institucional deliberada. Para que los registros sean precisos, para que los números de muertos no sean subestimados sistemáticamente, para que la historia oficial coincida con la historia real. Esa lucha continúa. Los árboles del Bosque Rojo, que murieron en cuestión de semanas después de la explosión por la radiación, se volvieron de un color rojo-naranja que dio al bosque su nombre. Con el tiempo, los árboles muertos fueron enterrados y el bosque comenzó a recuperarse. Los animales volvieron a la zona de exclusión, ciervos, lobos, caballos de Przewalski reintroducidos por conservacionistas, aves migratorias. La naturaleza comenzó, lentamente, a hacer lo que la naturaleza siempre hace cuando los seres humanos se retiran, crecer sobre los bordes de lo que fue destruido. Pero el suelo sigue contaminado. El reactor sigue intacto bajo el sarcófago. Y los seres humanos que pasaron por allí, los que cavaron, los que limpiaron,
los que apagaron los incendios con sus propios cuerpos, llevan en sus organismos, y en los organismos de sus hijos, y en algunos casos en los de sus nietos, las consecuencias de una noche en que un sistema decidió que proteger sus secretos era más importante que proteger sus ciudadanos. Esa es la verdad de Chernóbil. No un reactor defectuoso. No un ingeniero arrogante. No siquiera una ideología en particular. Sino lo que ocurre cuando el poder convierte la mentira en un instrumento de gestión y cuando las personas que deberían decir la verdad aprenden, sistemáticamente, que la verdad es más peligrosa que el silencio. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te pareció importante, si crees que entender lo que realmente ocurrió en Chernóbil importa para entender el presente, comparte este video. Suscríbete al canal. Deja un comentario contando qué aspecto de esta historia te resultó más impactante. Porque estas son las conversaciones que valen la pena tener. Porque la historia real de Chernóbil, la historia completa, todavía no ha sido suficientemente contada. Y porque los sistemas que la hicieron posible no desaparecieron en 1986. Ni en 1991. Ni después. Siguen existiendo, en distintas formas, en distintos lugares, con distintos nombres. Y la única protección real contra ellos es exactamente lo que el Estado soviético temía más que ninguna otra cosa. La verdad dicha en voz alta. Por eso Legasov grabó esas cintas. Por eso Lyudmila Ignatenko siguió hablando durante décadas sobre lo que le ocurrió a su marido. Por eso los evacuados de Pripyat siguen contando su historia 40 años después. No porque contar cambie lo que ya ocurrió, sino porque la única forma de que no vuelva a ocurrir es que las personas que vendrán después entiendan exactamente cómo pasó. El reactor número 4 está sellado bajo toneladas de acero y concreto. Pero la historia que lo rodea no puede ni debe ser sellada. Sigue encendida. Como el fuego que ardió aquella madrugada de abril durante días, visible desde kilómetros de distancia, lanzando ceniza radioactiva sobre un mundo que todavía no sabía lo que estaba respirando. Esa ceniza no desapareció. Solo cambió de forma. Y nosotros seguimos viviendo en el mundo que dejó.